¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Hoy es jueves 14 de octubre del 2021. Un jueves más en dictadura, un jueves más donde Cuba no tiene libertades, un jueves más donde la pandemia sigue azotando a nuestro país con mano fuerte. Y bueno, ha sido una semana intensa, una semana que nos ha permitido apreciar una vez más el carácter dictatorial de este gobierno al no permitir la marcha que se había convocado para el 15 de noviembre. Y bueno, ahora en la televisión nacional se ha desatado toda una campaña para desacreditar la marcha y para sembrar el miedo en las personas para que no salgan a manifestarse el día 15 de noviembre. Por otra parte, también hemos sabido que en algunos centros de trabajo ya se están convocando a los trabajadores, de hecho se les está amenazando para que salgan a enfrentar a los manifestantes. De no hacerlo, pueden perder su trabajo y pueden sufrir sanciones y bueno, despidos. Ahora, en el horario de la mañana de hoy, que no tiene nada que ver con esto, pero bueno, es relevante, muy relevante, porque fíjense si ya es demasiado el descaro de estas personas que no son capaces ya ni de esconder las fechorías. Y si no lo han visto, yo lo vi y no doy crédito a lo que mis ojos vieron. No sé si han entrado a la página de Transtour, donde Transtour eh, muy descaradamente exhibe su nueva flotilla de autos renovados para el turismo, cerca de 800 vehículos puestos en su propia publicación, que en mi caso particular me cuestiono si podían haber sido ambulancias, y de haber sido ambulancias, cuántas vidas se hubieran podido salvar de las que se perdieron. Pero si no han visto la publicación, yo por supuesto se las voy a poner para que la vean. Déjenme por favor, aquí mismo está. Dice, más Transtour Cuba, la publicación más o menos fue hace 16 horas. Más de nuestra flota renovada, Kia Picanto, Hyundai, Elantra y Santa Fe. Yo realmente no sé ni nada de marca, pero bueno. Entre todos suman cerca de 800 vehículos que usted podrá rentar muy pronto en nuestras oficinas y la nueva web que pondremos a su disposición. Síganos para más información, bla, 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 bla. No creo que fuera relevante seguir leyendo esta cantidad de disparate. Aquí les dejo una foto de los autos que exhibe Trantour, que está exhibiendo, ya les digo, descaradamente, cuando un gran porcentaje de cubanos perdieron sus vidas, eh, precisamente porque no habían ambulancias suficientes y además de esto las ambulancias cubanas, como todos sabemos, están en muy mal estado y bueno, fallecieron en su casa o camino del hospital precisamente por no aparecer un transporte a tiempo que los trasladara hacia un centro de salud donde pudieran ser atendidos. Y ya la desvergüenza de este gobierno es tanta que ni se empeña en esconderla. La falta de escrúpulos sobrepasa todos los niveles humanamente posibles y cada día dejan más en evidencia su carácter hitleriano, déspota e incapaz de empatizar con el dolor del cubano que vio morir a sus familiares en casa por falta de carros hospitalarios. Lo vi yo, lo vieron todos ustedes con el transcurso de la COVID, principalmente en los meses de agosto y septiembre, cuando muchas personas perdieron sus vidas en las calles, en sus hogares, porque la ambulancia no llegó. Yo mismo en mi familia pude verlo de cerca. Personas de mi círculo de amistades y de mis familiares que contrajeron la COVID y a pesar de que se les dijo esperen en casa que los vamos a ir a recoger, nunca llegó la ayuda. Doy gracias a Dios porque realmente lo que tenían no era muy grave y bueno, pudieron sobrepasar la COVID entera sin asistencia médica y sin que apareciese un carro que los trasladara hacia el hospital. Y entonces nos damos cuenta que el gobierno de Cuba no respeta nada, tampoco tiene ningún tipo de interés en hacerlo al parecer. Y ya no solamente eh, cometen estas fechorías, sino que además lo exhiben con orgullo, como un chantaje para quienes puedan pensar en que las cosas podrían mejorar un día. Y a mí realmente les digo, me da pena el cubano que no entiende que este mal hay que arrancarlo de raíz por completo. Y que este gobierno ha sido la mayor epidemia viral que ha azotado este país por más de 60 años. Porque si nos ponemos a analizar, desde que triunfó la revolución de los Castros en 1959, nunca
hemos visto un ápice de evolución en el país. Y no sé cuándo el cubano acabará de entender que solo unidos podremos extirpar este cáncer que ha destruido nuestra isla bella. Cuba agoniza y ya casi muere, sin hospitales decentes para los pacientes, por supuesto, para el cubano de a pie, porque todos sabemos que para los dirigentes y para el turismo todo es muy distinto. Sin casas decentes para sus habitantes. El que tiene su casa porque se la ha construido, o sumándose al robo, o de lo contrario porque recibe algún tipo de ayuda. Pero aquí, ningún cubano que viva del sudor de su trabajo, de los resultados de su trabajo, puede siquiera pensar en arreglar su casa si no tiene una entrada extra de dinero, y que todos sabemos lo difícil que es hacer cualquier cosa en Cuba, porque aquí todo es ilegal. Con un sistema de salud decadente que cada día va peor, porque a pesar de haber sintetizado 5 candidatos vacunales, los cuales ya vimos, ayer lo subí a mi estado, que incluso la Sociedad Científica de Venezuela pone en duda la calidad científica de Abdala, principalmente la Sociedad de Epidemiología de Venezuela, incluso Venezuela, que son nuestros amiguitos supuestamente. Pero que bueno, gracias a Dios tiene un sistema de salud pública que todavía tiene cierto grado de autonomía, que todavía puede hacer las cosas como se debe, ¿no? Porque aquí en Cuba todos sabemos que nuestro sistema de salud pública está totalmente, totalmente influenciado por el Partido Comunista de Cuba, y que además aquel médico que decide expresar la verdad es amenazado, es acosado, como están acosando todavía al día de hoy a una parte de los médicos que saltaron en apoyo del doctor Manuel Guerra cuando ocurrió lo que ocurrió el pasado fin de semana con él. Cuba también tiene un sistema de educación decadente y que, lejos de enseñar los valores éticos y morales del ser humano, lo que hace es adoctrinar a nuestros niños y enseñarlos a respetar todo aquello que debe ser respetado, como el amor a la familia, como los valores morales, pero además con un sistema jurídico que no defiende la justicia social, sino que la socava, más bien se presta a socavarla siempre y cuando la justicia social se contraponga a los intereses del Partido Comunista, o sea, se oponga a los intereses del Partido Comunista. Entonces estamos viviendo en un país donde ni siquiera podemos contar con un sistema de justicia que nos defienda de verdad al cubano, que defienda de verdad nuestros derechos, que por encima de quien sea diga no, la ley está hecha para ser respetada, y si la ley no es aprobada por el pueblo, no merece ser impuesta, porque esa es la otra, que nos tienen ahí, presos de una ideología, pero además de tenernos presos de una ideología, nos tienen obligados a cumplir una ley que la mayoría no queremos, no queremos saber. Un gobierno que está siendo dirigido a base de decretos leyes. ¿Qué es esto? Pero entonces, además, por encima de esto, tenemos una constitución que deja en segundo plano los derechos humanos más elementales del individuo. Y con un pueblo que se presta, además, porque si todo esto de lo que hablé ya fuera poco, además de esto tenemos una parte del pueblo que se presta para reprimir a sus hermanos por un salario y por una java con comida y aseo personal. Ya esto es increíble. Y yo me pregunto y te pregunto a ti, hermano, que me estás viendo, cubano, si me puedes ver, porque bueno, desgraciadamente pocos cubanos tienen la posibilidad de poder sentarse a ver una directa en YouTube, pero yo te pregunto, y ojalá y la puedas ver, ¿es esto lo que nos merecemos? ¿Realmente crees que sea esto lo que nos merecemos? Que en tu puesto de trabajo te obliguen a salir el día 15 a reprimir a tus vecinos con palos, con piedra, con un machete. ¿Tú crees que es un gobierno justo el que te obliga, el que quiere obligarte a gritar consignas en las que no crees, para poder así conservar tu trabajo y no ser mal visto por el gobierno? ¿Crees que es justo que la persona que decida exigir sus derechos
¿Crees que es justo que sea encarcelada, que sea enjuiciada, que pierda su puesto de trabajo, que pierda su escuela, en el caso de los adolescentes y los jóvenes universitarios? ¿En serio es este el país que quieres legar a tus hijos? Yo les digo sinceramente que vergüenza debería sentir toda aquella persona que aún viendo el chantaje del gobierno hacia el pueblo lo defiende. Vergüenza. Vergüenza hacia sí mismo y vergüenza ajena cuando lo ves en otra persona. Porque no hay nada más vergonzoso que hacer algo en lo que no se cree, o que defender algo en lo que no se cree. Es bochornoso, bochornoso y vergüenza deberían sentir todos estos dirigentes cuando pegan la cabeza en su almohada, cuando se acuestan a dormir y se dan cuenta que están dirigiendo un país que no los quiere ahí. Están obligando al cubano a someterse a ellos. Actúan como una mafia organizada, como una mafia criminal organizada, para destruir toda la esperanza del pueblo de Cuba de algún día ser libre, ya que llevamos más de 60 años sumidos en el oprobio y en la vergüenza de tener un gobierno que es a base de esperanzas, te cría a base de ilusiones. Te promete, te promete, te promete y no te cumple. Y encima de no cumplir, entonces te pide sacrificios que ni ellos mismos son capaces de realizar. Porque la mayoría de estos dirigentes no viven ni siquiera una décima parte de las miserias que le toca vivir al pueblo. Pero más vergüenza deberían sentir cuando se dan cuenta que están esclavizando un país que les dio su confianza por más de 60 años. Porque ellos pidieron confianza cuando triunfó la revolución en el 59 y el pueblo de Cuba se las dio en aquel momento. Y lo que han hecho a lo largo de los años es traicionar la confianza que les brindó el pueblo. Es traicionar la confianza que les brindó el pueblo. De esta forma. Con estos carros, principalmente con todo. Pero bueno, hoy lo vemos aquí de nuevo. Acabamos de pasar por una pandemia que dejó muchas casas incompletas, muchas viviendas incompletas. Dejó muchas familias incompletas. Demasiadas familias incompletas. Y justificándolo todo con un embargo que al parecer no afecta a esta parte de Cuba, donde 800 vehículos son destinados para atender turistas. Qué vergüenza, cubano, que defiendes esto. Porque se pudiera justificar y decir, no, esto va a servir para enriquecer nuestra economía. Pero en 62 años, ¿qué riqueza tú has visto salir de aquí? ¿Tú crees que de estos 800 vehículos, cerca de 800 vehículos, tal cual lo dicen ellos, al menos 100 no hubieran podido ser ambulancias? 10 ambulancias más por provincia no se hubieran podido comprar y poner a disposición del pueblo que estaba falleciendo en sus hogares y en sus casas. ¿No lo crees? O yo lo creo. Yo creo que hubiera podido pasar. Pero además de esto, tú quieres más chantaje que el hecho de que las ambulancias que donó México, que a pesar de ser sus amiguitos y que ahora al parecer se está sumando a la izquierda latinoamericana, a esta parte izquierdosa, radical, que quiere plantar una hegemonía dictatorial en el continente. Pero aún así, cuando donaron las ambulancias, ¿a qué hospital fueron a dar esas ambulancias? Porque la publicación yo mismo la puse también en un estado. Fueron destinadas precisamente al turismo. Porque para el gobierno de Cuba el turista es más importante que el nacional. Y lo han demostrado con el paso de los años, con el transcurso del tiempo. Lo están demostrando en el Ramón de Antilla cuando quieren sacar a las personas obligadas de ahí del Ramón de Antilla. Y lo están demostrando diariamente. Cuando te machacan la cabeza, cuando te piden que realices sacrificios que ellos mismos no son capaces de realizar, cuando te ven sin vida, inventando para alimentar a tu familia, a tus hijos, y aún así son indolentes,
con las cosas que te afectan. Y no tienen ni siquiera el pudor de hacer las cosas bien, para que el pueblo de Cuba no pueda ver el chantaje al que son sometidos, como en este caso. Entonces, cubano, yo te pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tienes que soportar esto? ¿Qué es más fácil para ti? ¿Reclamar tus derechos o vivir 60 años más en la miseria en la que llevas viviendo ya más de 60 años? Piénsalo.